Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión veremos un video más sobre el cultivo de hongos, más específicamente para el caso de Pleurotus striatus, aunque esto va a funcionar más que nada para todos los Pleurotus, que son un género de hongos bastante resistentes, que se desarrollan muy fácil en buenas condiciones y que dentro de los hongos que se cultivan, que son cultivables, se pueden desarrollar en la mayor cantidad de sustratos posibles. Se adaptan muy bien a la mayoría de este tipo de sustratos, son los que colonizan más rápido el sustrato y también los que crecen igualmente a mayor velocidad. Si los comparamos con otro tipo de hongos más madereros, como pueden ser el caso del shiitake o la melena de león. Siguiendo con esto, como ya vimos hace una semana, les mostré un video muy específico sobre cómo podemos desarrollar el micelio en grano, y más que nada para el tema de Pleurotus y Pleurotus striatus vimos en ese ejemplo, que es básicamente como crear, se podría decir, la semilla del hongo, que es lo que ocuparemos como medio de inicio para poder cultivar los hongos como tal. Ya les había mencionado, el verdadero cuerpo del hongo es el micelio, y lo que consumimos y lo que se comercializa son los cuerpos fructíferos, que en este caso se podría decir que son como las flores de los hongos. Como vengo mencionándote, en ese video te muestro cómo podemos producir este micelio en grano a partir de hongos que podemos comprar en el supermercado. Pero mucho ojo, esto funciona más que nada para Pleurotus striatus. Otro tipo de setas son mucho más delicadas en este proceso. Pero otra alternativa, si es que nos queremos brincar esa parte y solo queremos irnos de lleno a cultivar los hongos, sería el poder comprar este mismo micelio en grano. Esto depende mucho del país en el que me estés viendo, porque pues no va a ser lo mismo, ya que por ejemplo acá en México va a ser bastante complicado conseguir el micelio en grano en alguna tienda especializada para este tipo de productos, porque de momento pues yo no conozco ningún local comercial que venda algo así. Pero eso sí, por internet, específicamente en Mercado Libre, he encontrado varios vendedores que venden tal cual el micelio en grano. Pues para esto hay que tener cierto equipo y cierto conocimiento medianamente especializado para poder producir correctamente un micelio sin que se contamine y a un ritmo constante para poder comercializarlo. Así que bueno, tienes esa alternativa. Si quieres puedes comprar tu micelio en grano, y ya teniéndolo listo, ahora sí vamos de lleno a qué podemos utilizar como sustratos para poder cultivar hongos. Como ves en el video, básicamente yo voy a usar una mezcla de tanto maíz, el elote completo, ya que muy diferente que las plantas, los hongos sí consumen materia orgánica. Las plantas no consumen materia orgánica, salvo que algunos aminoácidos y moléculas especiales, pero a diferencia, la mayor de la nutrición de las plantas es puramente inorgánica, mientras que el caso de los hongos es muy distinto. Los hongos sí consumen cosas orgánicas, entonces ellos sí se van a comer todo esto que estamos viendo, incluido los restos o las hojas del mismo elote. Yo voy a colocar, y para que veas que es una gran variedad de cosas lo que puede consumir los hongos para poder producirlos. Incluso los pozos de café, una vez ya haberlos extraído, yo lo que hago es almacenarlos y posteriormente los vamos a esterilizar para poder utilizarlos. Pero esto no se detiene aquí, incluso podemos ocupar restos de cultivo de prácticamente cualquier hortaliza, e incluso de otro tipo de plantas, como puede ser los restos de podas del pasto o cualquier residuo agrícola, como puede ser bagazos de caña o la misma cáscara de café. Otro material que les gusta muchísimo a los hongos son el aserrín de las maderas. El problema aquí radica en que no todo tipo de maderas, ya que yo he experimentado con madera de pino, que realmente no debería de producirse en madera de pino porque no se desarrolla bien el micelio, pero pues ya lo platicaré más específicamente en un video al respecto sobre la madera de pino y cómo podemos usarla. Pero para el caso de otro tipo de maderas más duras, como la madera de haya o de roble, se pueden ocupar sin ningún problema, y de hecho para todos estos tipos de árboles que se pueden usar, que son en general árboles que tiran sus hojas en el invierno, más que nada árboles caducifolios, se pueden ocupar prácticamente cualquier resto de toda esta planta, de todo este árbol, desde la madera hasta sus hojas. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en un principio? Pues esterilizar, por supuesto. Yo ya he consumido muchísima información sobre el cultivo de hongos y he visto bastantes creadores de contenido que también hacen este tipo de cosas, e incluso ellos para la esterilización del sustrato únicamente agregan agua hirviendo al sustrato, y de esta forma se podría decir que esterilizan su sustrato. Y la verdad, lamentablemente ese método jamás me ha funcionado, siempre se me termina contaminando muy fácilmente todos mis sustratos. Entonces esta es una recomendación para ti que estás empezando también, de que lo primero que hay que hacer, por supuesto, es hacerlo en trozos pequeños para que pueda colonizarlo de mayor forma y más fácilmente el micelio, y posteriormente a eso el mismo procedimiento que hacemos con el grano antes de inocularlo, es decir, esterilizarlo en la olla de presión. Acá va a pasar aproximadamente una hora de esterilización, ya sabes que mientras más tiempo mejor, pero pues en promedio una hora, menos de 45 minutos sería muy poco, solo que de preferencia, ya saben, por el tema de las endoesporas y de cualquier organismo que pueda proteger a los patógenos que no queremos en nuestro sustrato, hay que remojarlo muy poquito, unos 10 o 15 minutos, y después dejarlo así por aproximadamente 24 horas, de 12 a 24 horas, es decir, un día antes vamos a remojar nuestro sustrato con únicamente agua, y ya posterior a eso lo vamos a esterilizar una hora. Dejaremos nuestro
sustrato que se enfríe para posteriormente ya pasarlo a un recipiente donde se va a desarrollar el micelio. Aquí hay muchas alternativas. Yo de preferencia te recomiendo usar estos toppers transparentes grandes que son como de 2 o de 3 litros. Bueno, también depende de la cantidad que vayas a hacer, pero pues para experimentos caseros pues es como que una recomendación. Y para mi caso lo que yo hice en un principio, porque todavía no tenía estos recipientes, es simplemente con una bolsa de plástico de cualquier tipo, pero que de preferencia sea transparente, para que puedas ver que no se está desarrollando contaminaciones y veas el nivel de colonización que tiene el micelio. Lo único que hice anteriormente fue limpiarlo un poco con alcohol en todas las paredes de la bolsa y con un trapito húmedo igual con alcohol, para tratar de que no se encuentre ahí nada que pueda igual contaminar nuestro sustrato. Ahora ya que tenemos listo esta parte, lamentablemente yo no lo grabé ese en específico, pero aquí te muestro cómo incluso yo he cultivado hongos con fibra de coco, que también es un súper sustrato, ya que a diferencia de otros este tiene cierta resistencia a las contaminaciones, entonces es súper bueno también para empezar. Igual te voy a mostrar en un video muy específico sobre fibra de coco, que lo veremos en otra ocasión. Ya que tenemos nuestro sustrato listo y embolsado, ahora lo que vamos a hacer es la inoculación, que es básicamente sembrar nuestros granos colonizados con el micelio a nuestra bolsita donde tenemos nuestro sustrato. Esto ya sabes que hay que preparar nuestra área estéril, que es limpiar nuestro área de trabajo, limpiar nuestros utensilios que vayamos a usar con alcohol isopropílico de preferencia, y en el lugar donde vayamos a trabajar no debe haber corrientes de aire, así que debemos cerrar puertas y ventanas para que esto no pueda traer alguna espora que esté por ahí en el aire. Una vez que tenemos estos pasos listos, a unos 10, 15 o 20 centímetros como máximo debemos de tener alguna llama para que nos genere una área estéril alrededor donde podamos trabajar sin ninguna contaminación. Si es la primera vez que estás viendo un video sobre cultivo de hongos, sé que puede parecerte un poco exagerado, pero es que debes de comprender también de que hay muchísimos patógenos en el aire en cualquier lado, y que si encuentran un lugar donde se pueden desarrollar con las condiciones correctas, que es las condiciones que le vamos a dar a los hongos para que se desarrolle este micelio, pues debes de entender que los competidores generalmente tienen una respuesta más agresiva, más rápida en comparación con las especies que queremos cultivar, como en este caso el Pleurotus striatus no puede competir con un Penicillium o con algún Aspergillus que esté en el aire, así que no son exageraciones para el caso de los hongos, porque las contaminaciones son muy comunes, y como queremos cultivar Pleurotus y no Aspergillus, pues debemos de tener estas precauciones para poder desarrollar un cultivo sano de Pleurotus. Ahora bien, también debemos de tener nuestras manos limpias y estériles, tratando de limpiarlas igualmente con el alcohol isopropílico o alcohol del 96, al igual que limpiar el frasco y, si es posible, alrededor de la bolsa, para que no haya problemas de lo mismo, contaminaciones. Ahora, el momento de colocar nuestro micelio en grano a nuestro sustrato debe ser de preferencia lo más rápido posible, pero recuerda que en un principio siempre es más complicado, así que únicamente trata de no contaminarlo con algún movimiento brusco o con usar algún utensilio que no hemos desinfectado anteriormente. Una vez que hemos sembrado nuestro micelio en grano en nuestro sustrato, cerraremos la bolsa y haremos unos orificios alrededor para la oxigenación, porque el micelio, los hongos necesitan oxígeno para poder desarrollarse, así que haremos unos orificios y los cubriremos. Bueno, anteriormente hay que limpiar, claro, la superficie de la bolsa con alcohol isopropílico igual, al mismo tiempo que también nuestra herramienta que usaremos para hacer esta ventilación tenía que estar desinfectada, para posteriormente de que ya realizamos el orificio, vamos a cubrirlo con cinta microporosa, que como te digo es la que se usa generalmente para cubrir heridas, porque permite el intercambio gaseoso y nos brinda cierta protección para que no cruce algún microorganismo patógeno. De esta forma ahora toca ya pasarlo a que se desarrolle el micelio de un 80 a un 90%, y esto va a ser entre 20 y 30 días, aunque va a depender mucho de la cantidad de micelio en grano que agregamos. Esto suele ser medianamente relativo, algunos recomiendan entre el 5 y el 10% del peso, es decir, que si por ejemplo nosotros vamos a cultivar 1 kilo de sustrato para producir los hongos, pues lo correcto sería agregar de 100 a 50 gramos de micelio en grano. Aunque esta medida se podría decir que es un poco más para las producciones más comerciales, pues nosotros podemos tomarlo como una regla medianamente general, que mientras más cantidad de micelio en grano aportemos, más rápido coloniza nuestro sustrato, y se podría decir que también nos ahorramos algunos problemas, porque al colonizar más rápido el sustrato es más fácil que no tenga alguna contaminación, porque si agregamos muy poco se va a tardar bastante el sustrato en colonizarse por completo, y esto puede permitir tal cual el de que vaya a haber alguna contaminación. Ahora bien, yo te recomiendo, sí, tal cual, obedecer una regla del 10 al 15% del peso, es decir, yo estoy cultivando 2 kilos de sustrato, entonces yo voy a agregar aproximadamente unos 200 gramos de micelio en grano. Y ahora, para que se desarrolle, vamos a pasarlo a un lugar cálido y completamente oscuro. Aquí es muy relativo, ya sé, esa parte de cálido, y una recomendación muy general para casi todo México básicamente será dentro de nuestra casa. Ya es un lugar cálido, se podría decir, porque no va a haber las variaciones de temperatura
temperatura que hay en el exterior y que hasta cierto punto es más estable la temperatura dentro de casa. Y una recomendación más sería dentro de un armario dentro de tu casa, y este armario por supuesto cerrado para que no le toquen los rayos de la luz solar, que estos son los que no van a permitir también un buen desarrollo del micelio. Así que oscuridad y una temperatura, te podría decir que entre 15 y 30 grados sería como que lo óptimo. Yo sé que es un parámetro muy grande, pero es que pues lo correcto sería casi de 25 a 28 grados en específico para este Pleurotus, pero pues claro que no vamos a tratar de hacer algún sistema de calefacción específico para el hongo, entonces te recomiendo que simplemente dentro de casa, en algún armario, a oscuras y listo. Va a tardar de 20 a 30 días en colonizar y que esté listo para ya pasarlo a la incubadora. La incubadora no será más que un lugar donde podamos mantener cierta humedad alta, y al contrario de la colonización, aquí lo que buscaremos es de que entre una buena cantidad de iluminación, porque será alguno de los detonantes que hará que nuestro micelio empiece a desarrollar las setas. Tan simple como una caja con orificios para el intercambio gaseoso, o en mi caso lo que yo hice fue una cajita con palos de madera y una base de tabla de madera tal cual, y la cubrí con más bolsas de plástico, que como te digo, lo que voy a tratar de hacer es mantener una humedad relativa bastante alta dentro de este domo, porque para la fructificación va a requerir 3 puntos específicos: una humedad relativa entre un 80 y un 95%, una iluminación ligeramente alta. ¿A qué me refiero con esto? No los vamos a sacar al exterior, de preferencia, no, esto no se debe hacer, pero lo que sí haremos será dentro de casa en una cortina que no sea completamente opaca, es decir, que a pesar de que la cortina esté cerrando la ventana, pues siga pasando luz. Eso sería lo recomendable. Yo por ejemplo en mi caso tengo unas cortinas blancas que claro van a pasar mucha luz, y así estaría perfecto porque tampoco es demasiada luz la que necesita nuestro micelio para producir las setas. Y además de esto también vamos a necesitar una temperatura superior a los 20 grados y que no sobrepase a los 35. ¿Cómo vamos a hacer que tenga una buena humedad relativa? Bueno, simplemente con un atomizador de 3 a 4 veces al día, cada 3 o cada 2 horas, depende del tiempo que tengas disponible. Vas a acercarte a tu incubadora y con este atomizador vas a aplicar agua todo alrededor de nuestro domo. De esta forma, al cubrir todas las paredes con esta cantidad de agua, que puede ser muy poca, vamos a aumentar muy drásticamente la humedad relativa dentro de este domo, porque al mismo tiempo, como es cerrado hasta cierto punto, porque te digo que debe de tener cierta ventilación de vez en cuando por el tema de que los hongos necesitan oxígeno, será suficiente para mantener una humedad relativa alta. En este punto ya debemos de abrir nuestra bolsa por completo, porque como ya se encuentra colonizado, las contaminaciones van a ser muy difíciles. Sin embargo, puede haber, claro que sí, pero va a ser menor porque ya no hay nada de sustrato, se podría decir, que vaya a consumir el micelio. Ahora bien, como te digo, para el tema de la humedad, de 3 a 4 veces al día, cada 3 o cada 4 horas, depende del tiempo disponible que tengas para el proyecto. Si te lo quieres ahorrar, otra alternativa son estos humidificadores. Yo compré este en Mercado Libre, me costó 100 pesos, aproximadamente 5 dólares, 6 dólares, y lo que hace es de que completamente de forma automatizada yo lo lleno de agua y me dura aproximadamente 6 horas humidificando el ambiente de mi domo donde se van a producir mis setas. Y como funciona por alrededor de 6 horas, pues puedo estar todo el día sin hacer absolutamente nada, más que agregando agua cada 2 o cada 3 días, que es cuando se vacía por completo, y esto ayuda a que se mantenga mi domo con la humedad relativa que te menciono. No he estado usando ningún instrumento para medir esto, lo que es la temperatura ni humedad relativa, para que te des una idea de que tampoco hay que ser sumamente específicos para poder producir nuestros honguitos. Eso sí, para ya temas comerciales, claro que sí, eso cambia por completo la cosa, porque ya toca cambiar muchos temas, porque aquí se trata obviamente de rendir lo más posible con lo menor posible. En mi caso, como pudiste notarlo, mi kit con mi sustrato desarrollado empezó a formar primordios desde antes de que lo pasara al domo con iluminación, así que pues al quitar estos primordios que no se van a desarrollar muy bien por igual la falta de oxigenación, la falta de iluminación, la falta de humedad, pues lo que voy a hacer es, claro, abrir ya mi bolsita y pasarla directamente al domo, lo que va a tardar de 2 a 3 días a empezar a desarrollar nuevamente primordios. Sin embargo, si tú estás haciendo el procedimiento bien, sin que se te empiecen a formar los primordios desde la incubadora, la recomendación será la misma: abrir tal cual tu bolsa por completo, porque este cambio brusco de oxigenación va a ser también uno de los motivadores para que se desarrollen los primordios y nuestros honguitos después. Y como dentro del domo tampoco va a haber una fuerte brisa de aire para que vaya a haber alguna contaminación que pueda provocar problemas en nuestro sustrato, pues no te puedes preocupar tanto por esto. Lo que te deberías preocupar más que nada es de la humedad, porque van a pasar igual de 3 a 5 días, aunque a veces sí llega a demorar un poco más. En mi caso, cuando yo empecé a cultivarlos fue en octubre, que acá en México es cuando empieza a bajar la temperatura porque estamos a pleno otoño. Entonces algunos primordios tardaron en empezar a desarrollarse hasta 7 días. Así que no te desesperes tanto, hay semillas de plantas que tardan más que eso en germinar. Así que una vez que empecemos a ver primordios, tocará cuidar muy bien el tema de la humedad. Recuerda aquí, esto es muy importante tenerlo en cuenta, de nunca aplicar directamente el agua del atomizador a nuestros hongos, ya que esto puede provocar
generar una contaminación bacteriológica que puede hacer que las setas se vayan manchando en un principio y después pierdan rigidez y terminan desperdiciándose porque se van a terminar pudriendo por la contaminación por bacterias. Así que siempre el agua a las paredes del domo, porque de esta forma va a aumentar la humedad relativa, pero pues nunca directamente a nuestras setas. Del momento en el que salen los primordios, esto sí, 7 días como máximo, como por regla medianamente general, es lo que van a tardar en desarrollarse a su forma completa nuestras setas. Y obviamente el tamaño va a depender de varias cosas, las condiciones que le demos y de la cantidad de sustrato que le estemos dando también al hongo. Setas más grandes van a requerir una buena cantidad de sustrato y que tratemos las condiciones de su desarrollo de la mejor forma, es decir, una humedad relativa alta todo el tiempo, buena iluminación, buena oxigenación y por supuesto una temperatura en un parámetro óptimo, como te mencionaba, de 25 a 28 grados, pero se pueden desarrollar de 15 a 30 grados también sin tanto problema. Pueden llegar a pasar hasta 8 o 9 días, pero obviamente eso ya no es muy recomendable porque empezaría a esporular, que es cuando la seta, es decir, el cuerpo fructífero del hongo, va a empezar a desarrollar sus esporas, que van a ser básicamente las semillas reales del hongo. ¿Y por qué no es bueno esto? Bueno, porque para algunas personas esto puede llegar a ser intolerante y además de que las setas sí llegan a tener un sabor un poquito más amargo, a diferencia de antes de que esporulen. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, se empiezan a abrir las aberturas del hongo, pero más que nada tiene una forma bien característica el hongo, y es que si lo vemos de perfil, siempre el sombrero tiende a estar hacia abajo. Esta es la forma que va a tener prácticamente durante todo su desarrollo de esos 6 a 7 días, pero en cuanto el sombrero cambie de dirección, es decir, que parezca hacia arriba, es cuando ya se está preparando para soltar las esporas. Y si vemos los anillos o las franjas de dentro del mismo hongo que ya se encuentran muy abiertas, pues es claro que está empezando a tirar las esporas, además de que todo por debajo vamos a ver un polvito blanco que literal son las esporas. Así que pues para este punto no es lo más recomendable consumirlos, y pues de preferencia hay que estar cuidando que no se pase a ese tiempo, porque vamos a tener básicamente setas amargas que nos pueden causar alguna indigestión o algún malestar estomacal nada más. Fuera de eso, si no están blandos, pues no te va a dar ninguna intoxicación o algo raro por el estilo, porque como te decía, si están blanditos es porque seguramente hubo una contaminación por alguna bacteria y nada más. Ahora bien, en el caso del micelio también puede pasar que vaya a provocarse alguna contaminación, como en el caso de hacerlos micelio en grano. Lo exactamente puede pasar que se contamine por Aspergillus, por Penicillium, por Trichodermas, pero como te menciono, aquí es un poquito más rápido el procedimiento, entonces es un poco menos probable de que vaya a pasar algo así. Igual puede suceder, si es el caso, lo mejor es retirar la contaminación, y si no vuelve a aparecer, pues podemos seguir con el procedimiento como siempre. Ahora bien, ya que hicimos nuestra primera cosecha, ¿cuántas veces podemos seguir cosechando setas? Bueno, pues acá lo único que tenemos que hacer es, después de retirar todas las setas que se desarrollaron y tratar de quitar también todas las que no se desarrollaron por completo, porque siempre pasa de que se desarrollan muchos primordios en un principio y hay algunas que no llegan a crecer lo suficiente y o se quedan muy pequeñas. También hay que tratar de retirarlas después de cosechar las grandes, es decir, hay que retirar cualquier desarrollo de las setas en el momento en el cual retiramos las que vamos a consumir, y de preferencia quitar un pedacito también de la parte del micelio. Esto es para evitar de que ese tejido se vaya a descomponer y vaya a terminar contaminando el micelio. Y si hacemos bien este procedimiento, únicamente agregando un poco de agua y regresándola a su fructificadora, al domo donde se están fructificando, veremos que pasarán de 3 a 4 días cuando empiecen otra vez a desarrollarse nuevos primordios. Este procedimiento la verdad es de que lo podemos hacer varias veces. Yo solamente lo he hecho hasta 3 veces porque posteriormente tengo que cambiar de proyecto, es decir, tengo que experimentar con otro tipo de hongos, pero la verdad es de que se puede hacer entre 5 o hasta 6 veces, y eso también va a depender mucho del tamaño del sustrato que estemos usando. Obviamente un kit con 2 o 3 kilos pues tampoco es que vayamos a producir muchísimo, pero pues generalmente de 2 o hasta 3 cosechas podemos sacarlas sin ningún problema, el cual fue mi caso. Pero la cosa no solo se queda en eso, porque ya después de que lo vamos a desechar, es decir, cuando ya no es productivo o por alguna situación ya no vamos a usarlo, lo mejor que podemos hacer es, aprovechándolo, agregarlo a nuestras macetas, porque de esta forma, al irse descomponiendo, pues también va a ser como una especie de pequeño fertilizante para nuestras macetas. La verdad es de que no va a ser muy rico en algo en específico, más que en carbono orgánico, lo cual va a mejorar muchísimo la textura del suelo. Pero fuera de eso, cuando empiezan las temporadas de lluvias, como fue mi caso, y como te menciono de que los míos no terminé de hacerlos fructificar hasta que ya no pudieran más, pues me pasaba que se empezaban a desarrollar setas en ese mismo lugar. Aunque para mi caso, los animales, bueno, los pájaros más que nada, aprovechaban y se las comían. Otra forma de aprovecharla es en un nuevo paquete para producir hongos, pero eso también lo veremos en otro video porque creo que este ya está muy largo, así que gracias por haberlo visto, espero que te haya sido de utilidad y yo los veré después en otro video. Hasta luego.